Siria representa para Rusia e Irán mucho más de lo que puede representar a nivel geopolítico Venezuela. Le ganamos el caco muñeca. Vainas así, sin exagerar. Con frases denigratorias, difamantes hacia Trump. Y que volvió a ganar la izquierda y todas esas estupideces que siempre dice Maduro y los socialistas. Y ahora está como el lambón número 1. Lo que puede salvar un poco, y no así se acierta, a Maduro es que Trump no le gusta iniciar guerras nuevas, que está de acuerdo a la filosofía de la derecha, con excepción a cuando es realmente necesaria. Ese elemento no intervencionista de Trump no era aleatorio. Hubo una influencia de otro político, que fue el primer político libertario en el mundo, en Estados Unidos, a nivel político, porque había muchos libertarios a nivel filosófico y de economista, pero a nivel político fue uno de los primeros. Trump no tenga tanto interés en intervenir militarmente en Venezuela. O sea, eso le da cierto respiro, lamentablemente, a Maduro. Sin embargo, por el otro lado, Trump odia el socialismo, detesta el socialismo, como todo ser humano debería detestarlo, porque es el sistema que más mata masivamente, que más asesina eficientemente, simplemente por hambre. Toda negociación que haga un régimen socialista, como el de Maduro, o como el de Cuba, que algunos opositores en Cuba se atreven a seguir la tesis de la cohabitación, de la convivencia. Es una locura, no sirve para nada. Llegas a ser presidente, tú no vas a poder cerrar el Banco Central de República Dominicana. En el caso de la República Dominicana, yo he dicho bien claro, mi proceso y mi filosofía para el Banco Central de la República Dominicana, adaptar el Banco Central corto o mediano plazo a una filosofía y a la teoría monetarista, a la escuela de Chicago. Es decir, que Nicolás Maduro, aunque no lo aparente, aunque no lo profese, ha de estar muy preocupado. Meses atrás, en medio del punto más sensible del drama venezolano, una de las cosas de las que tanto se pavoneó este señor era que él contaba con el apoyo de Rusia, era que él contaba con el apoyo de Irán. Perfecto. Y de repente cualquier analista o experto en geopolítica diría, caramba, bueno, sí, ciertamente. ¿Por qué tendría que interesarle a Rusia ceder a Venezuela, etcétera? En fin, todo eso. Mucha gente le compró el cuento a Nicolás Maduro. Pero acaba de ocurrir algo proteico, edificante y esclarecedor. Rusia e Irán acaban de ver cómo ha caído su principal aliado en Oriente. Su muro de contención, amén de la problemática interna, la fragmentación, es evidente, como usted bien imaginará, que me refiero a Siria y la caída de Bashar al-Assad, un gobernante déspota que fue como una veleta, porque de repente ahora lo recordamos como el elemento adverso a Occidente, pero nadie recuerda que durante un tiempo X fue una figura afable a Occidente. Y menos aún se toca la tecla de que supuestamente el propio al-Assad le propuso recientemente a Estados Unidos que abandonaría el apoyo, o más bien su entendimiento con Rusia e Irán, si le prometían garantizar la estabilidad del régimen o del gobierno, la tiranía, como usted quiera ponerlo. Porque tenemos que recordar rápidamente que en Siria están los turcos. Perdón, están los kurdos. Los kurdos. Pero también están los turcos a través del Ejército de Liberación Nacional de Siria, que a juzgar por sus intereses, lo último que tienen en carpeta es
precisamente los intereses de Siria. Bien, ni qué decir entonces de Irán y Rusia. Pero bueno, meta ahí también a Israel e incluya desde luego a Hezbollah. Demasiados intereses para mantener a ese país intacto, demasiada fragmentación para mantenerlo en pie. Y eso que no mencioné a los sunitas, y eso que no mencioné a los chiitas, y eso que no mencioné a quienes dieron el golpe, que por allá por el año 2016 dejaron de ser radicales, que profesaban un interés por una revolución islámica mundial y se focalizaron lamentablemente para al-Assad, específicamente en Siria. Pero bueno, ¿en qué perjudica esto a Nicolás Maduro? Muy simple, señores. Siria representa para Rusia e Irán mucho más de lo que puede representar a nivel geopolítico Venezuela. Siria cayó sin que Rusia e Irán pudiesen hacer absolutamente nada para evitarlo. Lo único que pudo poner a disposición de al-Assad Rusia fue un asilo político y punto. Entiéndase, una habitación y una cama y ya. Entonces, Nicolás Maduro tiene que saber ahora mismo, si no ha hecho el cálculo, que creo que lo hizo, que él está a merced de que en cualquier momento Estados Unidos decida emprender cualquier acción contra Venezuela. Porque ya Estados Unidos sabe perfectamente que Rusia e Irán harán absolutamente nada. Si no se la jugaron por Siria, no lo van a hacer por Venezuela. A nivel logístico, a nivel geográfico, Siria era un elemento mucho más defendible. Aunque la situación de Rusia es muy delicada en el conflicto con Ucrania. Pero precisamente por eso, a este segundo, Nicolás Maduro tiene que saber que ya él no cuenta con Venezuela, que ya él no cuenta con Irán. Si ellos no pudieron garantizarle la estabilidad a al-Assad, mucho menos podrán garantizársela. Y no se la van a jugar por Nicolás Maduro. Fernando Abreu, de Única Vía RD. La reacción a este comentario. Yo concuerdo contigo en que es un elemento de preocupación para Maduro. Te diría que no es coincidencia que Maduro está tan lambón con Trump después que Trump, cuando perdió, entre comillas, en el 2020, Maduro se puso a burlarse de Trump inmediatamente. Le ganamos el caco muñeca. Vainas así, sin exagerar, con frases denigratorias, difamantes hacia Trump, y que volvió a ganar la izquierda y todas esas estupideces que siempre dice Maduro y los socialistas. Y ahora está como el lambón número 1. Podemos hacer aliados. Tan lambón que llegó a decir: vamos a hacer Venezuela grande otra vez, copiándole el eslogan de Make America Great Again y haciendo ese Frankenstein horrible de un Make America Great Again versión socialista venezolana, que es un hazme reír. Pero se puede oler de lejos el miedo que tiene Maduro con esta situación. Pero hay algo que lo salva un poco, lamentablemente para el pueblo venezolano. No al 100%, pero sí es un elemento que le da cierto respiro, lamentablemente, a él. Y ese respiro es que Trump es un político norteamericano de derecha anti-intervencionista, como es realmente la derecha. No la derecha falsa, intervencionista, neoconservadora de los Bush, etcétera, de los Romneys, de los McCains, que es una derecha que no reduce el Estado y lo agranda tanto que lo agranda incluso principalmente en el enfoque militar expansivo imperialista
Trump no es así. Trump cree en la doctrina de Reagan de peace through strength. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Paz a través de la fuerza, que es un tipo de doctrina exterior, de política exterior, no intervencionista, pero que sí enseña el músculo que tienen los Estados Unidos cuando tiene que hacerlo para evitar guerras. La muestra de la fuerza o la intervención quirúrgica, como por ejemplo cuando mató al general iraní, no sé si te acuerdas. Sí, perfectamente. Fue una intervención quirúrgica que resolvió un problema. Entonces enseña su fuerza cuando tienen que enseñarla, pero no es intervencionista a todo dar. No le gusta crear guerras. Y ha sido el único presidente a partir de la Segunda Guerra Mundial, en tantos años, en tanta década, que no ha iniciado una guerra nueva. Y fíjate qué tan prostituido está todas las instituciones por la izquierda que le dieron el premio Nobel, incluyendo los premios Nobel, a el presidente que más guerra inició, que fue... Sí, pero hay que decir que le dieron ese Barack premio Obama, Nobel, que inició fue... de 8 guerras. Sí, pero se dieron a inicio de gobierno. Por el simple hecho de ganar las elecciones. Precisamente. Ahí tú muestras la prostitución ideológica que tiene la organización, que le da ese premio sin hacer nada antes de mostrarlo. Es una locura. ¿Tú estuviste de acuerdo cuando le dieron el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan? No, tampoco, pero... Okay. pero vamos a concentrarnos en el tema, ¿verdad? Porque nos estamos yendo a otro. El punto es que lo que puede salvar un poco, y no así se acierta, a Maduro, es que Trump no le gusta iniciar guerras nuevas, que está de acuerdo a la filosofía de derecha, con excepción a cuando es realmente necesaria. Si no es necesario, no lo inicia. Y si tiene que usar fuerza quirúrgica, no una guerra completa, para tener ventajas y para liderar y garantizar una paz mundial, lo hace. Esa es la doctrina Reagan, esa es la doctrina de la derecha, pero es la doctrina de la derecha bajo el contexto americano, que es la primera potencia mundial. Un país que no sea la primera potencia mundial no tiene una doctrina de guerra así, porque ya en otro contexto no tiene la fuerza diferente. Pero bajo el contexto de ser el presidente del imperio americano, y es un imperio en todo, y todavía sigue siendo un imperio, aunque muchos hablen de China, todavía sigue siendo un imperio. En muchísimos, incluso militarmente hablando, le lleva 8 veces el número de militares y presupuesto a China, por ejemplo, que es la segunda potencia económicamente hablando, y todavía le falta mucho para que China llegue a Estados Unidos. La gente lo exagere todas esas cuestiones, aunque va a llegar si siguen así. En ese contexto, así es que se maneja una derecha verdadera. No es una derecha guerrera, eso es de izquierda, los de la izquierda que hace toda la guerra, en nombre de todas sus locuras igualitaristas y de el etatismo que siempre crece, incluyendo lo militar. Y eso es lo que prácticamente puede salvar a Maduro. Ahora bien, dicho esto, al mismo tiempo que la filosofía no intervencionista militar de Trump, que por cierto, voy a decir algo, aquellos que saben un poquito más de política americana pueden entender esta parte que voy a decir ahora, y los que no lo pueden averiguar. Hay ese elemento no intervencionista de Trump no es aleatorio. Hubo una influencia de otro político, que fue el primer político libertario en el mundo, en Estados Unidos, a nivel político, porque había muchos libertarios a nivel filosófico y de economista, pero a nivel político fue uno de los primeros, que fue Ron Paul. Mm-hmm. Él y su hijo Rand Paul, que se lleva muy bien, que es un senador actual, que se lleva muy bien con Trump, y que fue competidor con Trump en el 2016, la primera vez. Y era, de hecho, uno de los que se suponía que más le iba a ir, que le iba a ir mejor en la competición presidencial de ese año. Pero Trump, por ser una estrella, un rockstar, tenía una marca grande ya. El Trump brand era muy conocido, era prácticamente invencible, que casi ningún otro
candidato republicano le ganara a Trump. Esa facción del Partido Republicano, que es la facción de los Pauls, de los Ron y Rand Paul, es la facción libertaria del Partido Republicano, que fue los primeros que metieron la narrativa no intervencionista en la política exterior y en la guerra americana y en cuanto al imperio americano. Ron Paul ha sido el derechista libertario más famoso por su discurso antiguerra. Incluso dejó saber en los propios debates la realidad de todas las guerras americanas y mostraba cómo el propio imperio estadounidense abusaba de muchísimas guerras e inició muchísimas guerras que no debió iniciarse, incluyendo la de Irak, que el propio Trump tuvo en contra del principio. Y es ese discurso que permea en el trumpismo antes de Trump, porque Trump era seguidor de él, pues muy poca gente lo sabe, antes de Trump iniciar. Entonces, no es aleatorio ese elemento pacífico de Trump. Tiene una razón histórica y el patriotismo de Trump tiene una influencia libertaria en la política exterior, pero que no penetró tanto en su visión económica. Penetró más en ese momento en su visión de política exterior, pero que ahora el pensamiento libertario está penetrando más en su visión económica por otro libertario, que es el segundo libertario político del mundo, más famoso del mundo, y el primero en convertirse en presidente, que es Javier Milei. Por la influencia de Milei hacia Trump, que es grandísima, la gente no lo sabe, incluso se reúne muchísimo, y lo que va a hacer Musk es por asesoría del propio Milei, que van a reducir el Estado muchísimo con su Dodge, con su departamento de eficiencia gubernamental, que van a reducir el Estado más de $2 trillones, lo van a reducir muchísimo, ustedes verán. Ahora es que el segundo libertario más famoso de este siglo, vamos a decirlo así, que es Milei, está teniendo una influencia en lo económico, en el trumpismo. Entonces el trumpismo es un patriotismo, siempre ha tenido mucho el tema de la soberanía, en contra de la migración ilegal. Tuvo la influencia de no intervencionista por el libertarismo de los Pauls y ahora el lado libertario económico por la facción de Milei. Todo eso hace, para llegar al punto, que Trump no tenga tanto interés en intervenir militarmente en Venezuela. O sea, eso le da cierto respiro, lamentablemente, a Maduro. Sin embargo, por el otro lado, Trump odia el socialismo, detesta el socialismo, como todo ser humano debería detestarlo, porque es el sistema que más mata masivamente, que más asesina eficientemente, simplemente por hambre, porque no funciona y todo el mundo termina comiendo la basura y no tiene que comer porque la producción se cae, porque el gobierno expropió todo y nadie tiene incentivo de producir. Si el gobierno te quita todo, nadie tiene el incentivo de producir, y como nadie produce y le dan a la maquinita monetaria porque nadie está produciendo y hace una inflación rampante, lo que sucedió en Venezuela, todo el mundo termina muriéndose de hambre, como por ejemplo trenes enteros de cadáveres muertos por hambre, como sucedió con Lenin, y como sucedió después con Stalin en Ucrania y en la Unión Soviética. O sea, y la hambruna de Mao, que mató 80 millones de chinos, etcétera, etcétera. Más de 150 millones de personas han sido asesinadas por el hambre del socialismo. Porque no funciona. No por una pistola del socialismo. No porque el dictador socialista te mandó a matar. No por eso. Por el hambre del socialismo. Porque no funciona el sistema que te mata. Entonces, como Trump odia tanto eso, y detesta tanto eso, correctamente detesta tanto el socialismo, y a Maduro como socialista, y sabe que Maduro se ha robado de elecciones y es un dictador, y hay millones de venezolanos exiliados de Venezuela por eso. Trump no es que va a invadir militarmente con el ejército de los Estados Unidos y comenzar a bombardear y a ocupar militarmente a Venezuela, pero Trump sí se atrevería y esta es la parte que, aunque salva a Maduro, todavía lo pone en riesgo, y ojalá sea así, y puede ser que sea así. De hecho, creo que será lo más probable que sea así. Trump no impediría, esta es la palabra, impediría que el ejército militar privado, con lo cual billonarios han hablado ya con él, de Eric Prince, tú y yo hemos hablado tanto de eso, no impediría, que sí lo hizo Biden, porque el Eric Prince lo dijo en su boca. Biden le pidió, por cuestiones diplomáticas,
él hacer esa intervención militar, no impediría que Everett Springs, con un ejército militar, cumpliendo con las recompensas del propio Estados Unidos, cumpla su función de desocupar a Nicolás Maduro del puesto presidencial que ilegalmente está ocupando. Es incluso una acción legal y legítima. Y invadir quirúrgicamente Miraflores, el Palacio Miraflores en Venezuela, y quitar la fuerza a ese dictador genocida que merece ser quitado, que se llama Nicolás Maduro. Ahora, hay un video circulando en donde se ve a la propia María Corina Machado hablar incluso de una negociación con el régimen. Este video ella lo hizo previo a la toma de posesión del 10 de enero del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, en donde ella advertía de que si Nicolás Maduro aceptaba seguir en el poder, entonces se enfrentaba a la forma máxima de violencia. Ella hablaba de que supuestamente el Estado está fragmentado, de que el aparato militar venezolano está muy dividido y que aceptar continuar en el poder era comenzar un proceso degenerativo que culminaría en la más atroz de las violencias. A mí me parece que esta declaración de ella, en donde ella reconoce una negociación con Nicolás Maduro, fue inapropiada y fue para nada táctica, porque viene, entre otras cosas, a robustecer lo que se decía de antaño, de que había un proceso de negociación para garantizarle a Nicolás Maduro la salida tranquila del poder. Ahora sabemos por lo visto que todo este tiempo, parece ser que la oposición estuvo de acuerdo con esa negociación o entendimiento. Ellos no saben, ellos ignoran que ese tipo de realidades puede ser usada por el poder actual para difundir y para desacreditar. Yo siempre he dicho bien claro que con los regímenes socialistas, dictatoriales, no se negocia. No se habla. Ellos no tienen interés de una negociación para ellos salir del poder. Toda negociación que haga un régimen socialista, como el de Maduro, o como el de Cuba, que algunos opositores en Cuba se atreven a seguir la tesis de la cohabitación, de la convivencia, es una locura, no sirve para nada. No tiene ninguna cabida ese experimento de negociar, porque toda aquella negociación posible con un régimen así, socialista, es sencillamente para ellos perpetuarse en el poder. Y bajo ningún escenario ellos contemplarían una negociación para salir del poder. Entonces están siendo utilizados, como tú bien dices, como tontos útiles, que ellos creen o tienen la esperanza de que van a salir por una negociación, o que van a decir 2 años yo, 2 años tú, y eso es un hazme reír. Ellos nunca dejarían el poder, porque ya eliminaron todas las barreras democráticas, ya transcurrieron y mataron la democracia. Entonces saben que lo que les toca es cárcel si aceptan salir. Y ellos saben que tienen que aferrarse al poder para siempre, los socialistas. Tanto Maduro como los herederos de Castro, Díaz-Canel, etcétera, en Cuba. Y Ortega en Nicaragua. Kim Jong-un en Corea del Norte y así. Entonces, nunca recomiendo hacer eso. Y es típico también de cuando un centrista, no alguien de derecha real, lamentablemente, es el que es la alternativa al poder. Por eso es mejor que ante un socialista, la alternativa siempre sea uno de derecha, un libertario, un conservador real, no alguien moderado. Porque sabe y jamás haría eso. Como por ejemplo, lamentablemente María Corina fue aceptada en el Foro Madrid, que es un foro de derechistas reales, pero creo que fue aceptada en el Foro Madrid de una forma que no se le dio
mucha confianza de buena fe a lo que ella decía de su boca, no tanto su historial, porque María Corina realmente no es de derecha. Ese es uno de los problemas. María Corina es muy centrista, a veces dice que es de derecha, incluso lo ha negado que es de derecha en una entrevista. A veces se define de centro derecha, a veces de centro. Incluso a veces ha negado totalmente que es de derecha. Y ha sostenido políticas públicas que son un poquito más de izquierda en lo social, como la agenda LGTB, el aborto y también algunas cuestiones de la Agenda 2030, lamentablemente. Entonces es muy centrista, como lo es, por ejemplo, el PP en España o el macrismo en Argentina, o la facción buchista en el Partido Republicano, que gracias a Dios ya está eliminada, etcétera. Entonces, eso siempre sucede y por eso, lamentablemente, había que dar el apoyo cuando sucedió eso, porque era la única alternativa y es mejor una alternativa de centro que a una izquierda total, pero no es lo ideal. Y por eso yo digo abiertamente que el ideal es el único derechista que incluso está aliado mío formal y está en todo lo... María Corina es aliada de nosotros por el Foro Madrid, porque fue aceptada en el Foro Madrid, pero digo que fue aceptado con demasiada buena fe. Debió de ser un poquito más fuerte con ella, porque ella no es realmente tan de derecha. Pero sí hay otro que se está haciendo conocer viralmente y está subiendo, que creo que te lo he mencionado anteriormente, que está con nosotros, de hecho, en todos los foros de CIPAC y en el propio Foro Madrid, que lo conocen todos los derechistas, que se llama Eduardo Vitar, que lo tiene bien claro, que es de derecha absolutamente en todo, tanto en lo social como en lo económico. Quiere reducir el Estado muchísimo. Está claro que en Venezuela las políticas públicas que hay que hacer no es un socialismo light o dejar el Estado un poco, sino aprovechar que está todo podrido, aprovechar que lo público no funciona para nada, como nunca funciona como quiera, y privatizar todo. Privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar todo con excepción a seguridad y justicia. Eliminar el Estado completo, erradicar el Estado por completo, la motosierra total, como está haciendo Milei en Argentina, y reducir todos los impuestos. Y acabar con la emisión monetaria y también destruir el Banco Central de Venezuela y darle motosierra a Venezuela todo lo que da y darle capitalismo puro y duro. Capitalismo puro y duro a Venezuela. Si tú llegas a ser presidente, tú no vas a poder cerrar el Banco Central de República Dominicana. Yo no estoy hablando de República Dominicana. Okay. Yo te hablo de Venezuela, que hay una inflación rampante. En el caso de la República Dominicana, yo he dicho bien claro mi proceso y mi filosofía para el Banco Central de la República Dominicana, y esto ya es mi opinión como presidente del partido Patria Libre, y nuestra propuesta es adaptar el Banco Central corto o mediano plazo a una filosofía y a la teoría monetarista, a la escuela de Chicago. Es decir, que la oferta monetaria esté en equilibrio con la demanda monetaria, pero no hacer emisión monetaria que exceda la demanda monetaria, evitando una inflación. Y también liberalizar algunos de los controles que lleva el Banco Central. Es que el Banco Central, en vez de determinar y intervenir en la economía, seguir la economía. Pero bueno, es un tema ya un poco más profundo que nos va a sacar del tema principal. Volviendo al tema principal, en Venezuela sí se necesita un capitalismo puro, duro, fuerte, rápido y no gradualista. De shock. Más fuerte que el que hizo Milei con Argentina. Más fuerte. Y eso, Eduardo Vitar lo tiene claro, que es una figura que se está haciendo conocida. Tiene similar la cantidad de seguidores, tal vez un poquito menos de lo que nosotros tenemos en la República Dominicana, pero está subiendo rápidamente. Y no tengo ninguna duda que por las relaciones que tiene en todos los foros de derecha y como es realmente derecha y como la derecha se está creciendo en el mundo entero, será una figura conocida, muy conocida en pocos años, y no es y tiene claro, totalmente claro, la no negociación con el régimen socialista. No se negocia con socialistas. Lo tiene bien claro, incluso apoya abiertamente una intervención militar. No es como María Corina Machado, que se queda calladita, que no se atreve a nada. No, Eduardo Vitar es derecho, directo, y te dice sí a la intervención. Pero quizás Edmundo González Urrutia es peor todavía que María Corina, ese de izquierda.
El mundo lo puso María Corina porque la inhabilitaron, pero el mundo no es, te lo digo ahorita, el mundo no es de confiar. El mundo fue el embajador de Hugo Chávez. Y cuando a Hugo Chávez le iban a dar el golpe de Estado en 2002, él defendió a Hugo Chávez. Y siguió siendo parte de el partido de Chávez y de Maduro, el PSUV, hasta el 2008-9. Incluso, si la memoria no me falla, más después de ahí. ¿Y por qué tú crees que lo permitieron presentarse y no lo habilitaron como habilitaron a 8 otros candidatos? Porque está más del lado de... ideológicamente está a su lado. Y sigue siendo parte de la Internacional Socialista. Igual como lo fueron los traidores de Capriles. El traidor de Leopoldo López. Que son socialistas que pertenecen a los grupos socialistas y a la Internacional Socialista. Tú no puedes sacar socialismo con socialismo. Por eso se necesita una derecha dura y pura, dura, como Eduardo Vittar en Venezuela, no la porquería socialista de la oposición que piensa igual que todo ello. Incluida María Corina Machado, que es de centro. No es socialista, no es izquierda, pero es de centro. Y ha tenido postura desde izquierda. María Corina, o arréglate ideológicamente, o vas a fracasar. Y deja la tibieza de centro de negociar con el régimen. Estoy así de retirar un apoyo formal a María Corina. Por todos los errores que ha hecho. Y también por el error táctico que te dije a ti que hizo durante posteriores elecciones. ¿Cuál fue ese error táctico? Acuérdate que no mandó con un mar de gente, justo después que demostró las actas donde hicieron trampa, no mandó en la marcha masiva que tenía, esa marcha masiva, hacia el Palacio Miraflores, con la ciudadanía, a quitar a Maduro y hacer un arresto civil que es legal, constitucional, porque es alguien que está ocupando ilegalmente a la presidenta de la República, con la fuerza, y que sí funciona porque se ha hecho 1000 veces en la historia. Y se hizo recientemente en la historia, con los militares en contra, incluso con los militares del lado del régimen, se hizo así mismo, en Bangladesh, y triunfaron el pueblo de Bangladesh, que hizo eso mismo, con los militares del lado del régimen de Bangladesh, que era también socialista. Se ha hecho 1500 veces. Incluso la Revolución Francesa se hizo así. ¿O qué fue el Bastille? ¿Fueron los propios militares? No. Entonces, la gente, el pueblo, es poder. Y es número de personas. Y es fuerza. Y la única forma de quitar una dictadura no es por los votos, es mediante la fuerza. Y solamente mediante la fuerza, cuando no se tienen los militares del pueblo. Y sí se puede, porque los militares no pueden, cuando va un mar de gente hacia un palacio que tiene menos de 1 kilómetro cuadrado en su área, no hay forma, por más militares que se metan ahí, se puede llenarlo cada metro cuadrado de un militar así. No hay forma que hasta 100.000 personas como la que tenía ella, un mar de gente, con hombres al frente, puedan ganar eso. Eventualmente, aunque comiencen a disparar y se mueran algunos al principio, eventualmente, viendo la marea, se riden y huyen. Y triunfa el pueblo como siempre pasa. Y algunos dirán, pero si entonces se sacrificarían muchas personas. Se va a morir mucha gente. Más se mueren a largo plazo con un régimen socialista dictatorial. O sea que era lo correcto y ella no lo hizo. Nunca tuvo los cojones de hacerlo. Entonces fue centrista y tibia en su forma, en su táctica, en su estrategia y en sus ideas e ideología. Bueno. Si no triunfa, ojalá que sea una oportunidad para Eduardo Vittar tomar el liderazgo, que es así frontal y lo dice abiertamente, y no tiene que ir de derecha de verdad, y ser presidente de Venezuela. Constitucional Venezuela en el futuro. Se necesita un presidente así de derecha, no un centrito del tibio cobarde, porque no va a resolver, nada va a resolver. Venezuela no se resuelve con políticas de centro. Vamos a dejar el Estado un ching igual, vamos a quitar alguna cosita aquí, vamos a dejar los impuestos alto. Sigue la misma porquería y no va a funcionar para nada. Un régimen socialista se necesita capitalismo puro, duro. Bueno, Fernando Abreu acá en Políticamente Correcto. Déjame decir algo de Siria. Adelante, cierra. Sí, como porque no hablamos de Siria, tú lo mencionaste como analogía. Yo creo
que es muy posible. Y antes que decir eso, Siria es un poco más complejo de lo que tú describiste. Tiene más grupos de lo que tú... Se me quedaron los extremistas también. O sea, está ISIS tratando de resurgir. La gente se le olvida incluso que ISIS conquistó eso por completo. Y el grupo que ahora está combatiendo al Assad es una remanente de Al-Qaeda. Es del lado suní. Eso quiere decir que no es lo más inteligente o lo más beneficioso que para Occidente, para la democracia, que caiga Bashar al-Assad. No necesariamente lo mejor. Puede venir alguien peor. Bashar al-Assad no es ningún santo. Bashar al-Assad es un dictador. Bashar al-Assad está asociado con Hezbollah, Irán y Rusia. Bashar al-Assad no es ningún santo de devoción de nadie. Pero ante un grupo terrorista que salió de Al-Qaeda, puede ser aún peor. Ese es el dilema que hay en Medio Oriente, porque la gente se olvida que Medio Oriente no tiene una cultura democrática. El Islam por naturaleza es dictatorial. El Islam y la cultura islámica apoya las masacres abiertamente en el Corán. Apoya a matar a los infieles. Apoya el uso de la fuerza, las violaciones, las pedofilias. Ojo, todo eso apoya el Islam. Entonces hay que entender que no tienen una cultura democrática, que parte de su propia cultura y que nunca van a tener un gobierno bueno por su cultura, por su religión y su cultura. Lo condena a los propios pueblos islámicos en gran medida, con excepción de los que son más moderados, ¿verdad? Y a los que no siguen los elementos yihadistas, lo condenan a las propias dictaduras. Entonces, siempre estarán en situaciones graves y no ideales. No hay un mal menor, son todas malas opciones. Pero entonces, ante todas malas opciones, no vale la pena sacrificar personas y militares norteamericanos para liberar ese pueblo. No vale la pena porque todas las opciones posibles son malas. Y otra cosa que diré es que, y Trump así lo ha hecho y así lo ha dicho, es que no me sorprendería si Siria se divide en varios países. No me sorprendería si Siria se divide en varios gobiernos y territorios, porque Siria no es un país realmente. Siria fue un país creado artificialmente con barreras artificiales gracias al acuerdo Sykes-Picot, el acuerdo especialmente entre los imperios europeos que había en ese momento, que la gran mayoría con Inglaterra a la cabeza. Inglaterra y Francia de segundo. Y se dividió aleatoriamente. Entonces tomaron dentro de territorios a diferentes pueblos con diferentes etnias, diferentes culturas y diferentes religiones, mezclando a sunis con chiíes, que son dos facciones muy diferentes del Islam y de los musulmanes, que tienen de hecho diferencias no conciliables, o sea, diferencias muy marcadas, y debaten mucho, se odian entre uno y otro. Y por esa razón, incluso tienen otros grupos que son muy distantes a los grupos islámicos, como los kurdos. No dudaría yo, y no me sorprendería, si tras esto se termina partiendo Siria en varios pedazos, con una parte que controla una parte del país de los kurdos, que controla los kurdos, que es el mejor aliado de entre todos esos grupos que tiene Occidente y Estados Unidos, y otra parte que esté controlado por los chiíes y más simpático a Bashar al-Assad, Irán, Hezbollah, y otro grupo que esté más controlado y por los sunnis y sea más simpático a este grupo nuevo de Al-Sham, ex al-qadeísta, que esté más aliado a los sunnis y está más aliado a Saudi Arabia, etcétera, etcétera. No dude yo que se divide entre 3, 4, 5 países, no lo dudo. Bueno, ahí está el pronóstico de Fernando Abreu. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. Esto es Impolíticamente Correcto. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies
En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.